Buen día, estimados. Retomando toda esta serie de videos de biología molecular, ahora nos corresponde hablar sobre las sales minerales y los electrolitos. Habría que empezar indicando de que no son iguales, pero que comparten algo. Son formas de presentación, y eso es lo que vamos a ver de acá a un rato, son formas de presentación. Normalmente una sal mineral, por ejemplo, se puede presentar de forma sólida, como tal, o sea, como una sal. Se puede presentar de forma ionizada, disociada, ¿no? Debido al agua, en forma de electrolito. Y también se puede presentar formando la estructura, por ejemplo, de las fosfoproteínas y los fosfolípidos. Entonces, ¿hay relación entre las sales minerales y los electrolitos? Sí, pero repito, no son iguales, pero sí se relacionan. Y son fundamentales para el funcionamiento del cuerpo. Eso sí, es fundamental que a nivel de las células, tanto afuera como adentro, eso también lo vamos a ver de manera un tanto sintética, haya sales minerales y también haya una serie de electrolitos. Ahora, ¿cómo surgen? ¿No? Entonces, lo que tenemos acá es una reacción. Primero, voy a ver que van a participar una base fuerte, un ácido fuerte, ¿ya? La reacción que estamos observando aquí es una reacción de condensación. Es una reacción de condensación. Pero hay un detalle. Como voy a anular las cargas, a esto también se le llama reacción de neutralización, porque lo que voy a obtener es algo neutro. Reacción de neutralización. Ahora, tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Creo que el mismo gráfico lo indica. Todo ocurre en presencia de agua, ¿no? No es ajena el agua, todo está ocurriendo en la presencia de el agua. Listo. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es lo siguiente. ¿Qué cosa surge cuando una base fuerte y un ácido fuerte, bueno, el orden no es tan relevante en este momento, reaccionan? Va a surgir algo llamado sal neutra. Eso es a lo que voy a llamar una sal mineral, ¿no? Una sal neutra como tal. Y hasta aquí, por ejemplo, hasta este punto, yo diría que la forma de presentación es sólida o incluso como le llaman los libros, precipitada, ¿no? Entonces, podríamos decir lo siguiente. Hasta este punto, hasta este producto, la forma de presentación, la forma en la cual se está presentando esta biomolécula es una forma sólida. Y si no le quiero llamar sólida, también le puedo llamar precipitada, ¿no? Como le llaman los libros. Ahora, ¿qué ocurre? Que si esa sal neutra, de nuevo, estaría en presencia de agua, el agua, como hemos visto en el video pasado, en la clase pasada, va a formar iones. Y los iones, obviamente, debido al poder solvente del agua, etcétera, se van a ionizar, ¿no? Los iones se van a ionizar, se va a dar formación de iones. A esos iones que se están formando a partir de la sal neutra, es a lo que yo le llamo electrolitos, ¿no? Y se les va a llamar electrolitos, eso también está en la teoría, lo vamos a revisar, pero les adelanto, se le llama electrolitos ¿por qué? Porque tienen la característica de conducir corriente eléctrica. O sea, le llamo electrolito porque puede conducir corriente eléctrica. Por eso le llamo electrolito. Muy bien. Incluso tiene un origen, lo vamos a comentar un poco. Pero esta parte, si esta es la parte sólida, a esta parte de la reacción de la sal neutra, cuando se ioniza, cuando se disocia,
A eso se le llama, justamente, reafirmando un poco esa parte, forma disociada. Y en esa forma disociada, ¿no? ¿Qué se están formando? Electrolitos. Electrolitos. Pero ojo, para que se formen electrolitos, esa sal, ¿en qué está? En agua. Está en disolución. Disolución iónica, se dice incluso, porque estoy formando electrolitos. ¿Ya? Esta entonces es la reacción central, ¿no? Y como nos dice la teoría, ¿no? Ahora sí, definiendo todo lo anterior, las sales minerales son compuestos neutros, ¿no? Como yo ya les había indicado, no tienen carga. Por eso les llamo neutros. Hay una neutralidad. Y son productos, como también ya hemos afirmado, de una reacción de neutralización. Y esa reacción de neutralización o condensación se da justamente, ¿no? Justamente como reactantes, un ácido y una base. Por lo general, ambos fuertes. Ahora, puede que sea algo parcial o algo total, ¿no? Eso también. No es que yo obtengo de frente un producto final o total. Podría obtener, por ejemplo, un producto parcial. Eso ya dependerá del tipo de ion, por ejemplo, que yo esté obteniendo. Ahora, esto también es importante, aunque también lo hemos dicho, lo estamos reafirmando. La reacción del ácido con la base va a formar la sal neutra, la cual usualmente se halla o bien en estado sólido, precipitado, esta parte, ¿no? Precipitado, o bien puede estar también en el estado disuelto, ¿no? Formando justamente los electrolitos, ¿ya? Ahora mira, justamente esa parte. Si es que la sal neutra se disuelve, obviamente en agua, o se disocia, ¿qué es lo que me va a formar? Los famosos electrolitos o iones. Entonces, mientras sea una sal neutra, va a tomar una consistencia sólida precipitada, pero cuando ya se disuelve, electrolitos. Ahora, de ahí viene algo importante, interesante. Dependiendo de la forma de presentación, obviamente, cada uno va a cumplir una función determinada. O sea, cada uno va a tener una característica funcional determinada. Muy bien. Ahorita vemos esta parte. Fíjate, por ejemplo, si yo veo que son sólidos, netamente funciones estructurales. Estructurales. Y ahí se te tiene que venir a la mente, ¿no? Los diferentes fosfatos, carbonatos, etcétera, que vamos a ver a continuación. Pero cuando está en forma de electrolito, ¿qué función le atribuyo? Funciones metabólicas, participación en reacción química, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? No se olvide. Ahora, esto es importante, está en la teoría. Cuando la sal neutra se disocia, subrayo, no libera iones como el hidrogenio o el oxidrilo. Es decir, ninguna sal neutra al disociarse va a liberar los iones, ¿no? Hidrogenio o el ion oxidrilo. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, ahí tienen la bibliografía como siempre, si quieren profundizar un poco. Muy bien. Si me voy a las formas de presentación, ya hemos visto toda la reacción, etcétera. Mira, se puede presentar, bueno, no en dos estados. Vamos a corregir ese numerito. Dame un toque, porfa. En dos, no, en tres. Ya, ahora sí. Muy bien, listo, magia. Tres estados. ¿Cuáles? Ya hemos visto. En estado sólido o precipitada, ¿no? Formando, lo que te dije, netamente función estructural.
formando estructuras duras, como serían los caparazones, esqueletos, exoesqueletos, parte de los dientes, parte de los huesos, etcétera. Estado sólido, ¿no? Y estado sólido generalmente están las sales, como tal, sales neutras. Ahora, puede estar también disociado o disueltas en agua, como hemos visto. Y en ese caso, lo que están formando son electrolitos, ¿no? Y se les llama electrolitos por la capacidad de conducir corriente eléctrica. Eso también te lo hemos dicho, ¿no? Le llamo electrolito, ¿por qué? Porque es capaz de conducir la corriente eléctrica. Muy bien. Ahora, también, y esto lo van a ver cuando se haga el tema de proteínas y lípidos, también asociadas a moléculas orgánicas, ¿no? Principalmente, ¿quién? El fosfato. Fosfato que va a estar asociado tanto a proteínas como a lípidos, formando, por ejemplo, ¿qué cosa? Las famosas fosfoproteínas, ustedes conocen, caseína, vitelina, por ejemplo, y los fosfolípidos que van a ser abundantes ¿dónde? En la membrana celular. ¿Ya? Entonces, estas son las tres formas, los tres estados en los cuales se puede encontrar una sal mineral. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tendría que ¿qué más tendría que acordarme también? Y ojo, esto es un poquito de historia, que nunca hace daño. Electrolito viene de dos palabras griegas. La palabra electrón, que se traduce como ámbar, ahorita les explico eso, y la palabra litos, que significa capaz de soltarse. Esa palabra, o sea, la palabra electrolito, fue propuesta en 1834 por Michael Faraday. ¿Para qué? Para referirse, esto es importante también, vean, porque esa es la definición más interesante, para referirse a aquellas sustancias que conducen electricidad al disolverse en agua. Esa es otra definición de electrolito. Ahora, la pregunta es a modo de curiosidad. ¿Por qué se le llama electrón, o sea, ámbar? Bueno, nos vamos a la filosofía. Tales de Mileto, el primer filósofo de toda la historia, que ustedes en biología lo van a revisar en las teorías del origen de la vida, bueno, y si estudian filosofía, obviamente lo van a ver en la parte presocrática. Tales de Mileto fue el que descubrió la electroestática. ¿Dónde? Justamente en una sustancia, parece que era una piedra, llamada ámbar. Es más, justamente se le llama ámbar por el color. No es un color ámbar, un tanto amarillento. ¿Y Tales de Mileto qué hizo? Lo que hizo fue frotar sobre esta piedra un paño y se dio cuenta de que justamente al hacer esto, el paño adquiría una cierta carga, una cierta corriente eléctrica, etcétera. Vamos a explicar así en términos un tanto vulgares, y que empezaba a atraer cosas. Por eso se le llamó electrolito, ¿no? Recordando esta anécdota de Tales de Mileto que termina descubriendo la electroestática. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahí está el momento histórico. Ya sabemos de dónde viene la palabra electrolito. Y como dice acá, son aquellas sustancias que conducen electricidad al disolverse en agua. No olvidarse las formas también, ya es importante. Y esto, que puede ser pregunta de examen, antes de ver justamente por qué son abundantes y por qué no. Ver, fíjense lo siguiente. Las sales más abundantes en el cuerpo, está hablando del ser humano obviamente, las sales más abundantes en el cuerpo son las de calcio y las de fósforo, principalmente depositadas tanto en los huesos como en los dientes. Y van a ver que la manera en la cual está presente en el cuerpo es en la famosa hidroxiapatita. Ya, yo simplemente te adelanto.
Ese dato se ve bastante en ecología. Hay un video de ecología, ya sabes, ¿no? La maratón de ecología de 9 horas, donde está todo el curso. A ver, caliza no. La roca apatita que se ve en ecología. ¿En qué es rica la roca apatita? Justamente en fósforo. ¿Ya? No hay que olvidarse. Muy bien, ahí está la bibliografía. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces, sales minerales abundantes. ¿Cuáles? Primero, la más abundante de la corteza terrestre son los silicatos. Más abundante de la corteza terrestre, 95%. En el ser humano, la más abundante o las más abundantes, como hemos visto, calcio y fósforo, ¿no? Y ahí destaca justamente la hidroxiapatita. Ahora, silicato puede estar unido tanto a sodio como a calcio. ¿Dónde lo encuentro? ¿No? En los caparazones de un tipo especial de algas unicelulares llamadas diatomeas, en las espículas de los poríferos, o sea, de las esponjas, etcétera, ¿no? Acá viene lo interesante. Hay otra sal, Cepru lo da también como ejemplo, cloruro de sodio, recontra conocida, también llamada sal común o sal de mesa. Sin embargo, si yo busco al cloruro de sodio en su forma natural, ¿cómo se le llama? Se le llama alita, alita. Y la alita se halla justamente en la sal de roca, en su forma natural. Ahora sí. Vamos a esta parte que es fundamental y que también ya fue pregunta de examen. El carbonato de calcio. Ahí está, carbonato de calcio. ¿Dónde está? En los caparazones. Ahí está, caparazón de algunos moluscos, ¿no? Puede ser conchas de algunos moluscos, exoesqueleto de algunos artrópodos y también en la roca caliza, ¿no? Roca caliza que justamente se acumula durante el ciclo del carbono a nivel del mar, ¿no? Como se ve en ecología. Cuidado, carbonato de calcio. Otro, fosfato de calcio. Fosfato de calcio. Ahí está, fosfato de calcio. ¿Dónde se encuentra perdón, dónde se encuentra el fosfato de calcio? En el esqueleto de los vertebrados. Y hasta acá te estás dando cuenta, abundante calcio y ya empieza a aparecer fosfato, ¿no? Esqueleto. Muy bien. Esta sal mineral que no es tan conocida, quizá, el fosfato de magnesio, ¿dónde se encuentra? ¿No? Ahí está, fosfato de magnesio. ¿Y esto dónde está, profe? En las semillas y el hueso de las plantas. Las plantas tienen hueso. Bueno, ese hueso está haciendo referencia al famoso carozo. ¿Y qué es el carozo? ¿No? Te explico. Por ejemplo, si yo pongo acá una palta, te habrás dado cuenta que en el interior de la palta hay como una especie de estructura un tanto dura, ¿no? A esa estructura justamente se le llama carozo o, como dicen algunos, el hueso, ¿no? Lo mismo tiene el durazno, lo mismo tiene, bueno, una cantidad de frutas también que seguramente alguna vez han comido, la cereza, etcétera, ¿ya? A esa estructura entonces se le llama carozo, ¿ya? Muy bien. Ahora, aparte del fosfato de magnesio, magnesio, por cierto, también se puede encontrar a nivel de los huesos, eso no es raro. Aquí, quizá el más importante, la hidroxiapatita de calcio. ¿Dónde está? En la matriz de los huesos, en el esmalte de los dientes, en la dentina de los dientes, bueno, anatomía, 90% de hidroxiapatita en esmalte, 70% en la dentina, 50% en los dientes. Y creo que este es el dato que tienes que acordarte, ¿no? El calcio que se encuentra en el cuerpo está en un 99% en la hidroxiapatita de calcio.
Y así también un 80% del fósforo total que tiene el cuerpo también se encuentra en esa hidroxiapatita. Entonces, fundamental conocer a la hidroxiapatita de calcio, ¿no? Que son algunas de las sales minerales más abundantes. Muy bien. Ahora, las sales, como creo que es obvio, van a cumplir unas ciertas funciones. Hay funciones que yo les atribuyo a las sales y que son importantes justamente para poder entender cuál es la importancia de ellas a nivel celular, a nivel corporal, etcétera. Entonces, en función a sus formas. Repetimos lo que te dije en la introducción hace un rato. Si están en la forma sólida o están precipitadas, ¿qué están formando? Estructuras, una función netamente estructural. Estructuras rígidas de protección y de sostén. Muy bien. Cuando veamos propiamente la función de cada uno de los electrolitos, ahí podemos comentar más. Ahora, de manera disuelta, ahí está. En forma disuelta o disociada, ¿cuál es su principal función? Metabólica, participar de las reacciones químicas de anabolismo, catabolismo que se den a nivel de la célula. Además, nos da un dato importante. En esta forma disuelta, disociada, como es lógico, ¿dónde se van a encontrar? En la mayoría de los plasmas, si no es en todos, en la mayoría de los plasmas. Ejemplo, en el citoplasma de la célula, en el líquido intersticial que está rodeando a la célula, en la sangre, etcétera. Entonces, en todos esos lugares tengo electrolitos. Y esto ya me da una idea. Si hay electrolitos en los plasmas en líquido, entonces yo debo pensar, esos electrolitos tienen que estar en equilibrio. Pero no es un equilibrio aislado, tiene que ser un equilibrio, ¿no? Tiene que ser un equilibrio extracelular e intracelular, lógicamente, ¿no? Eso también lo vamos a analizar de acá un rato. Y como ya hemos dicho, asociadas a moléculas orgánicas. Fosfolípido, netamente estructural, ¿no? Fosfoproteína energética porque finalmente está en caseína, vitelina, etcétera. ¿Ya? Listo. Ahora, acá viene lo importante, ¿no? Nos preguntan, nos dicen, funciones generales en todo caso de los electrolitos. Vean, primera función, ¿no? Creo que es también deducible. Mantener un equilibrio. ¿Cuál? El equilibrio ácido-base, es decir, el equilibrio de pH, que no se debe alterar. Equilibrio ácido-base, o sea, equilibrio de pH. Y ese equilibrio, profe, ¿a través de qué lo hace? A través de las famosas sustancias llamadas buffer o tampones. Si quieres, también amortiguadores. Y tenemos principalmente dos. El bicarbonato, que está fuera de la célula, y el fosfato intracelular, principalmente. Ahora, ¿es importante mantener el pH? Sí, porque recordemos que un pH alterado puede desnaturalizar proteínas. No es conveniente. Además de que un pH alterado puede generar otros efectos a nivel del metabolismo normal de la célula, porque va a haber un incremento probablemente de algunos iones que no solo le van a dar acidez, sino que pueden arrastrar a otros iones, sean cationes o aniones, y provocar un desequilibrio total a nivel del citoplasma, citosol celular y también a nivel del medio extracelular. Entonces, debo mantener el pH, es importante. Y esto, que muchas veces cuando nos mencionan, no se entiende. Mantener la presión osmótica. Presión osmótica. Entonces, nos llevamos una primera idea. La presión osmótica
está muy relacionada, primero, con los gradientes de concentración. O sea, para que haya presión osmótica, debe haber un flujo de agua. Y el agua se va a mover de dónde a dónde. Curiosamente, de un lugar donde hay menos solutos a un lugar donde va a haber más solutos. ¿Y por qué va a ser eso? Bueno, eso lo vamos a explicar aparte en una pizarrita en blanco para que se entienda bien. Y ojo, eso justamente va a ocurrir, ¿por qué? Porque la presión osmótica, aquí está justamente la parte teórica, ¿en qué me ayuda? Favorece el equilibrio hídrico, el equilibrio de agua, porque el agua es el que se está moviendo. Además, favorece la homeostasis celular. ¿Por qué? Porque si yo veo que la presión osmótica tiene un movimiento de uno a otro lado, entonces yo entiendo, justamente, eso me hace entender de que no solo es agua, también hay un movimiento de iones. Y eso favorece justamente el equilibrio a nivel de la célula. Y eso lleva consigo esto, la distribución intra y extracelular de los iones, que vamos a ver en un esquemita pequeño, ¿no? En un esquemita a continuación, que hay iones que están de manera más abundante afuera que dentro de la célula. Ya, eso también es relevante. Muy bien, estimados. Dicho esto, alguna vez vino a examen también lo siguiente. ¿En qué intervienen las sales minerales ahora sí en general? Crecimiento. Claro, si está presente en hueso y el hueso crece, y eso nos da más estatura, entonces crecimiento. Reproducción, sí, obviamente porque en los fenómenos reproductivos, etcétera, interviene una gran cantidad de iones electrolitos, ¿no? ¿En qué más? En la respiración celular, creo que eso también es muy obvio. Ahí intervienen bombas, movimiento de hidrogeniones, etcétera. En la glucólisis también. Y en general, en cualquier proceso metabólico. Principalmente cuando se trata de la forma disuelta disociada que tiene que ver, como ya hemos dicho, con los electrolitos. ¿Ya? Muy bien, no hay que olvidarnos. Listo. Ahora sí, lo que tenemos que entender, ¿no? Es lo siguiente. A ver, voy a tratar de hacerlo de manera muy sintética para que se pueda entender. Mira, primero, vamos a dibujar una célula. Ya esta es una célula cualquiera. Ahí tendrá su núcleo, ¿no? Seguramente tiene su membrana celular, etcétera. Ya, en todo caso, yo puedo poner acá, esta es la membrana. Ya, esa es la membrana. La membrana de la célula tiene una característica fundamental, que tiene permeabilidad selectiva. Ya, la membrana celular es permeable. Claro, no es completamente permeable, pero permite el paso de determinadas sustancias. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que razonar y deducir? Ya, mira, primero vamos a poner un ejemplo. Ya, vamos a ponernos un ejemplo acá, un ejemplo rápido también. Si yo tengo, por ejemplo, aquí dos vasos con, bueno, dos recipientes con líquido, a ver, ya está. Entonces les voy a poner agua, ¿no? Ambos. Agua, agua. A uno le pongo muchos solutos, ¿no? Las pelotitas rojas son solutos. Y al otro le pongo menos solutos. Muy bien. Al primero, o sea, al que tiene harto soluto, se le llama hipertónica, porque tiene harto soluto.
O sea, que yo le llame hipertónica o como le voy a llamar al de abajo, porque tiene menos solutos, hipotónica, no depende de la cantidad de agua, sino de la concentración de los solutos. ¿Por qué es hipertónico? Más soluto. ¿Por qué es hipotónico? Menos soluto, ¿no? Y normalmente acá puedo usar otra palabra. Esto está más diluido, porque hay poquito soluto. Y esto está menos diluido, porque hay harto soluto. Y entonces, si yo entiendo esto, lo puedo aplicar acá. Ya, o sea, esta es la base teórica para entender qué ocurre en la célula y por qué, por ejemplo, se van formando los diferentes gradientes de concentración. Ya, pero para eso vamos a ponernos un ejemplo puntual. Ya, mira. Por ejemplo, estamos fuera de la célula. Ya estoy poniendo hartos solutos afuera. Son hartos solutos afuera. Ya estoy poniendo hartos solutos. Se supone entonces que estoy a nivel de líquido extracelular, ¿no? Medio extracelular. Ya está. Ahora, por dentro hay menos solutos. Listo. Ya. La pelotita morada en este caso son solutos. ¿Qué es lo que dice la teoría? ¿No? Entonces, ponemos así. En base a esto vamos a decir lo siguiente. Parece, es una regla, ¿no? Primero, todo esto es una solución. Son soluciones. Y en una solución hay una propiedad que a nosotros nos interesa. Se le llama así, propiedad coligativa, ¿no? Que son propiedades inherentes a las soluciones. Propiedad coligativa. Hay una propiedad coligativa que va a decir lo siguiente, ¿no? Esa propiedad que dice que el agua tiende, o sea, tiene la tendencia de moverse, fíjense, de una solución hipertónica a una hipotónica. Es decir, fíjate un ratito aquí la pantalla. Es decir, si aquí yo tenía hartos solutos, fíjate, si aquí yo tenía hartos solutos, pero acá tenía pocos solutos, ¿qué hace el agua? El agua se mueve de hipertónico, ¿no? Digámoslo así, ¿ya? Aunque no es estrictamente así. Pero se mueve de un lugar que tiene más solutos a menos solutos. Ese es el movimiento del agua. O sea, el agua se mueve en función de ¿qué? De la concentración de soluto. En este caso, el agua se mueve de más soluto a menos soluto. ¿Y por qué se mueve en ese sentido, profe? Porque está buscando el equilibrio. Está buscando el equilibrio. Entonces, aquí yo voy a ver lo mismo. Como aquí tengo una gran cantidad de solutos, ¿no? Y aquí tengo menos solutos. Ah, cierto. Ja. Entonces, el agua va a hacer un movimiento, ¿ya? Pero, en este caso, a ver, una fe de ratas, un ratito. Cierto, cierto, cierto. Me estaba confundiendo con los gradientes de concentración celulares. Fíjate un ratito acá, ¿ya? A ver, ¿cuál es el objetivo del agua? Que cuando yo vea el líquido, el soluto tenga un cierto grado de dilución, digámoslo así, de manera que ambos se equiparen. O sea, acá donde hay menos solutos, sobra agua. Acá donde hay más solutos, falta agua. Pero, profe, ¿por qué falta agua? Porque hay más solutos que necesitan disolverse, digámoslo así. Entonces, como acá me sobra agua y acá hay más solutos para disolver, el movimiento, por eso repito, una fe de ratas, disculpen,
va a ser así, de menor a mayor. ¿Y por qué el agua se mueve así, profe? Porque aquí me sobra agua, o sea, tengo poco soluto y mucha agua. En cambio, acá tengo harto soluto y no tengo tanta agua. Entonces, esto es lo que va a pasar. Como ustedes saben, el citosol de la célula tiene agua, ¿no? O sea, creo que eso es muy obvio, ¿no? El citosol celular tiene agua. El espacio que está afuera, o sea, ponemos un nombre, el líquido intersticial, que es el que está rodeando a la célula, también tiene agua. O sea, hay agua, hay agua. El punto es que aquí voy a observar este movimiento. El agua, como necesita diluir a esta gran cantidad de solutos, se empieza a mover así. El agua empieza a generar un flujo. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Un flujo de agua. Es un flujo de agua. Muy bien. ¿Y ese flujo de agua qué está intentando? Que la concentración de afuera se equipare con la concentración de adentro. Porque, ojo, aquí hay harto soluto. Aquí hay menos soluto. ¿Qué es lo que intenta el agua? Que eso se equilibre. Por eso el agua hace este movimiento. Por eso el agua se mueve así, para equiparar esa diferencia de concentración, etcétera. Ahora, entonces, ese flujo de agua, ¿qué cosa genera? La presión osmótica. ¿Ve? En todo caso, eso es justamente lo que yo quería explicar ahora. Ese flujo de agua, ese flujo de agua es lo que va a ir generando la presión osmótica. ¿Ya? Entonces, en todo caso, podemos ponerlo algo así, la teoría. A ver, veamos. Ahí veo un flujito de agua. Ese flujo de agua, ese movimiento de agua, de menos soluto a más soluto, para tratar de equilibrar las concentraciones, es lo que después, ¿no? Es lo que después va a generar la presión osmótica. De aquí van a ser este concepto, presión osmótica. Ah, ¿y esa presión, profe, es clave, es esencial? Sí, esa presión es esencial, ¿ya? Esa presión va a ser esencial. Entonces, la pregunta en todo caso sería, ¿no? La pregunta en todo caso sería, ¿para qué sirve esta presión osmótica? Dense cuenta, ojo, yo solo les he puesto un soluto. Por ejemplo, esto puede ser calcio. Hay más calcio afuera que adentro. Ya, o sea, imaginen que esto es calcio. Ahora sí, pónganle un nombre. Esto es calcio. Y este es el calcio, pero intracelular. Dense cuenta que el agua está buscando equilibrar la concentración de solutos. Ah, pero ojo, no solo hay calcio. Puede haber potasio, puede haber cloro, puede haber magnesio, etcétera. Entonces, mantener la presión osmótica, como se están dando cuenta, está relacionado con los electrolitos. ¿Pero con qué? Con las concentraciones. Entonces, el concepto de presión osmótica está muy ligado a la concentración de electrolitos, tanto afuera como dentro de la célula. ¿Ya? Tanto fuera como dentro de la célula. Ahora, entonces, profe, tantos electrolitos que hay, tanto flujo de agua, etcétera, ¿qué voy a encontrar? Un equilibrio. Por eso,
Lo que decíamos en la teoría, ¿no? En la otra pizarra o en la otra pantalla. La presión osmótica, ojo, son varios iones. ¿Qué brinda? Homeostasis celular. ¿Por qué? Porque voy a ver que la presión osmótica no solo está dirigida al calcio, estará dirigida al magnesio, bicarbonato, fosfato, etcétera. Además, ¿qué más nos brinda? Hay un equilibrio iónico, porque justamente esa presión osmótica, relacionado con los electrolitos, permite mantener el equilibrio. Es decir, que el calcio extracelular mantenga su concentración respecto al calcio intracelular. Hay un equilibrio iónico también, ¿ya? ¿Y eso qué más permite? La distribución desigual de iones, tanto en el medio extracelular como en el medio intracelular. Para eso me sirve entonces, ¿ya? Para eso me sirve en todo caso. Muy bien. Ahora, la cuestión es la siguiente, ¿no? La cuestión es la siguiente. Profe, en todo caso, ¿no? En todo caso, cuando el agua se mueve es porque los iones están haciendo algo. El agua se mueve así porque es lo natural. El agua lo que está buscando es equilibrar esa diferencia de concentraciones. Y la presión osmótica aparece justamente, ojo, que me parece que ahí está el concepto principal, ¿no? De lo que viene a ser la presión osmótica. La presión osmótica, qué cosa está buscando? Está buscando evitar de que el agua consiga este objetivo de equilibrar las concentraciones, porque si lo hace, ya no habría más calcio afuera que adentro. Esto es algo natural. Luego, la presión osmótica lo que va a buscar es justamente evitar ese movimiento natural del agua. Porque el agua, si se mueve así, es por esto. Está intentando equilibrar la concentración afuera y la concentración adentro. Está intentando que sean iguales, pero no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque si el agua se mueve así, ¿no? En el caso del calcio, ustedes saben, podría moverse al revés. ¿En qué caso? En el caso del potasio, porque hay más potasio dentro que afuera. Entonces, como ven, hay tantos electrolitos y el agua se puede mover tanto fuera como dentro y ese movimiento es lo que me permite el equilibrio iónico, finalmente. Ahora, por último, no hay que confundir, porque hay un término que nos puede terminar confundiendo. Para eso, mira, fíjate un ratito acá. Si yo aquí me pongo la sangre, ¿no? Acá le pongo sangre, ¿no? Yo ya sé que esto es espacio intersticial. Ya vamos a ser un poco más claros. Mira, todo lo que está rodeando acá a la célula, en realidad se llama espacio intersticial. ¿Ya? Y ese espacio intersticial está lleno justamente de eso, líquido intersticial. ¿Ya? Lo vuelvo a repetir. Líquido intersticial. Intersticial. Listo. Ese líquido intersticial contiene algo, o sea, hay algo acá en el espacio que también es importante y que tenemos que aclarar para que esto no se preste a confusión. Por ejemplo, vamos a usar colorcitos. Aquí voy a encontrar a unas proteínas muy especiales. A esas proteínas especiales, ¿cómo se les va a llamar? Albúminas. ¿Ya?
A esas proteínas especiales se les va a llamar albúminas. Entonces, el líquido intersticial, el espacio intersticial, está dado por unas proteínas llamadas albúminas, principalmente albúminas, ¿ya? Albúmina sérica le llaman algunos incluso, albúminas. Entonces, esa presión justamente va a estar ejercida por estas albúminas. ¿Qué es una albúmina? Es una proteína. Ya, una albúmina es una proteína. Muy bien. ¿Qué ocurre con estas albúminas? ¿No? Van a generar una presión. La presión que generan las albúminas, la presión que van a generar las albúminas es la famosa, y no hay que confundir, presión coloidosmótica. Coloidosmótica o también llamada presión oncótica. ¿Ya? Entonces, diferencia. La presión osmótica nace de la tendencia natural del agua a moverse de un lugar que es un tanto, ¿no? Con menor concentración de soluto a uno que tiene mayor concentración de soluto. Ese movimiento, si yo lo permito, al final me va a equilibrar y va a desordenar la distribución de iones. Así que en este momento aparece una presión que lo que hace es evitar que este flujo tenga éxito. Y esa presión se va a llamar presión osmótica. Entonces, eso es lo que debo entender. En cambio, la presión, la presión coloidosmótica es la presión generada por las albúminas. ¿Ya? Es la presión generada por las albúminas. Muy bien. En todo caso, profe, ¿qué es lo que debo entender de acá? Que esa presión coloidosmótica tiene una función: contrarrestar a esta presión. La presión a nivel de la sangre se le va a llamar presión hidrostática. Claro, porque la sangre también tiene agua, ¿no? A nivel del plasma. Presión hidrostática. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No? ¿Qué es lo que hace exactamente esta presión hidrostática? Esa presión hidrostática lo que hace es hacer que los fluidos que están en los vasos sanguíneos de la sangre se vayan hacia afuera, ¿no? Entonces, no conviene. ¿Por qué? Porque si sale mucho líquido hacia afuera, ustedes saben que se va a generar edema, ¿no? Lo que se va a generar es edema. Ya, en todo caso, ¿no? En todo caso, ¿qué es lo que debo entender? Que para que no se genere edema, o sea, para que no se llene el líquido intersticial de mucha agua, entre la presión coloidosmótica generada por albúminas y la presión hidrostática, tiene que haber un equilibrio. ¿Ya? Tiene que haber un equilibrio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si las dos se equilibran, ¿qué evito? Los edemas. ¿Qué es edema? Cuando se acumula mucho líquido en el espacio intersticial. Evita entonces el famoso fenómeno de la edematización. ¿Listo? No se olvide. Entonces, vean que todo lo que hemos dicho se aplica y tiene que ver con las sales minerales y los electrolitos. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, aquí tengo una célula. Lo que voy a ver a continuación simplemente es la cuestión de la distribución. Fíjese un ratito acá. Aquí tengo la concentración de los iones más importantes: sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato y fosfato. Ahora, si me doy cuenta, ¿quiénes abundan en el extracelular? Sodio, calcio, bicarbonato y cloro. ¿Quiénes abundan en el intra? ¿No?
potasio, magnesio y fosfato. ¿Hay una manera de acordarme, profe? Claro. Memotecnias. Mira, memotecnia. Para el medio extracelular, te acordarás así. Bicarbonato de cloro. Bicarbonato de cloro. Listo. ¿Cuáles son los iones? Bicarbonato, calcio, sodio, cloro. Listo. Fácil, ¿no? Muy bien, seguimos. Y profe, en el medio extracelular, o mejor dicho, intracelular, los que acaben en cio. Potasio, magnesio. Ahí mira, potasio, PO. ¿A qué me recuerda? Primera opción. No, fosfato. Muy bien. Ahí tienes memotecnia, como para que te acuerdes la distribución. Ahora, profe, ¿alguna vez han preguntado el número exacto de la concentración en minimoles? Una vez lo han mencionado, pero no es estricto que te lo aprendas. Si puedes aprenderlo, bacán. Pero a mí lo que me interesa es que tú te acuerdes esto. ¿Quiénes abundan fuera? ¿Quiénes abundan dentro? ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora sí. Finalmente, pasamos revista de todo lo que viene a ser las funciones de cada electrolito. ¿Ya? Y con eso terminaríamos. Primero vámonos con el calcio. Listo. El calcio es un factor de coagulación sanguínea, se interviene en la coagulación sanguínea y es el factor número 4 incluso de coagulación, ¿no? Son como 12 factores. El calcio es el factor número 4, ¿no? En la cascada de reacciones de la coagulación sanguínea, que es un proceso, ¿no? Que también se estudia. Calcio también interviene en la contracción muscular, en la conducción nerviosa, ¿no? Conducción nerviosa que se refiere a la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Eso también lo hemos conversado cuando hemos visto macro y micronutrientes. También estabilización de la membrana. Eso lo hemos visto hace un rato con el tema de la presión osmótica, etcétera, etcétera. Ya. Estabiliza también la membrana. También porque, también porque recuerden que el calcio es de las sales minerales más abundantes, ¿no? Calcio que también, y ojo, tiene que ver con la endo y la exocitosis. Ambas que son transporte en masa, ¿no? Transporte en masa al cual también le llamo citótico. Y si tiene que ver con transporte en masa, entonces tiene sentido que tenga que ver con la permeabilidad de membrana. Ah, y ojo, calcio también funciona a través de bomba. Transporte activo, puede haber bomba de calcio. No te olvides, esto sería transporte activo. Endocitosis, exocitosis, transporte en masa, ¿no? Tiene que ver entonces, ¿ya? También calcio, importante para el tema de la división celular. Eso lo veremos en ciclo celular posteriormente. Calcio también importante, relevante para la motilidad del organismo, ¿no? Y como ya te hemos dicho hace rato, ¿no? En la introducción, sales de calcio en forma de fosfatos y en forma de carbonatos. Hay carbonato de calcio, hay fosfato de calcio, ¿no? Carbonato de calcio, formando la famosa roca caliza, fosfatos de calcio también, como ya hemos revisado, ¿ya? No hay que olvidar. Y a nivel de la pared celular vegetal, en forma de pectato de calcio, ¿ya? En todo caso, calcio es la triple C. Coagulación, contracción, conducción. No se olviden. Calcio también tiene que ver con membrana. Manera de resumen, ¿no? La membrana, recuerda,
transporte en masa, endocitosis, exocitosis. Membrana, transporte activo a través de bomba y bomba de calcio, ¿no? ¿Y eso qué le da? Permeabilidad. Hay permeabilidad de membrana. Listo. Por ejemplo, lo que te decíamos hace rato cuando hablábamos de la presión osmótica. ¿Y por qué el sodio, profe, está afuera, el potasio adentro? ¿No? Como ya hemos visto, por la bomba sodio-potasio, ¿no? La bomba sodio-potasio es una de las que regulan el nivel de concentración de sodio y potasio tanto afuera como adentro, ¿ya? No hay que olvidarnos de esto, hay correlación, como están viendo. Muy bien. Ahora, el magnesio, vean las funciones. Primero, estabilidad de la unión de las subunidades ribosomales durante la traducción, ¿no? Entonces, subunidad mayor, subunidad menor. Y aquí, el factor que las mantiene unidas es justamente el magnesio. Y ojo, que las subunidades se van a unir cuando se esté desarrollando la traducción. Entonces, si las subunidades están unidas y están formando ya el ribosoma, significa que ya estoy en medio del proceso de la traducción. ¿Magnesio participa en la traducción? Sí, magnesio participa en la traducción de proteínas. Y no solo eso, vean, magnesio también participa en la replicación del ADN, ¿no? ¿Cuál es su función? Magnesio interviene sobre todo cuando estoy formando los nucleótidos trifosfatados. Durante la formación de esos nucleótidos trifosfatados, tiene especial importancia el magnesio. Entonces, ¿en qué más participa? Durante la replicación del ADN. ¿Ya? Está participando durante la replicación del ADN. También estaría funcionando a modo de un cofactor enzimático. ¿De qué tipo? De tipo activador, ¿no? Simplemente recordarte. Yo le llamo cofactor a dos tipos de sustancias, a los activadores y a las coenzimas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo es el activador? Inorgánico. Por eso me ponen de ejemplo a magnesio. ¿Y cómo es la coenzima? Orgánica, ¿no? Como, por ejemplo, el NAT, el FAT, etcétera. ¿Ya? No hay que olvidarse. Muy bien. ¿En qué más encuentro al magnesio? Importante. Como metal, siendo parte de la porfirina, y ustedes saben, porfirina más magnesio. ¿Qué obtengo? Clorofila. Entonces también hay clorofila. Y también, esto ya te dijimos en la entrada, componente de los huesos junto a la hidroxiapatita. Componente de los huesos junto a la hidroxiapatita. Listo. Potasio. Potasio. Vean las funciones del potasio. Primero, doble C. Contracción muscular, conducción nerviosa. Contracción muscular, conducción nerviosa. Como ya hemos visto, bomba sodio-potasio, regulación osmótica. ¿Y esto cómo lo logra? A través de la bomba sodio-potasio. ¿No? Esa bomba importante, la bomba sodio-potasio. Muy bien, ¿en qué más interviene esta palabrita? Potencial de membrana, que es una diferencia de potencial que se presenta a nivel de la membrana celular. Es decir, si yo pongo por acá, ¿no? Al toque nomás, la bicapa, ahí está. Si yo pongo la bicapa, se van a dar cuenta de algo. Debido a la concentración de iones, puede que afuera, por ejemplo, esté positivo y adentro más bien se encuentre negativo. A esa diferencia, ¿no? Diferencia de carga, justamente se le llama diferencia de potencial. ¿Dónde se observa? A nivel de la membrana y ahí tiene especial importancia el potasio.
Y este dato, ¿no? Que aparece en algunos libros. Potasio también importante para la traducción de proteínas. ¿Qué hace? Permite la lectura correcta de los codones. Si se lee de manera correcta los codones es gracias al potasio. ¿Ve? La importancia del potasio. Ah, y ojo, nos falta ahí un dato, la regulación hídrica, ¿no? Podemos colocarle por acá, potasio importante para la regulación hídrica, regulación del equilibrio hídrico, regulación hídrica del agua, ¿no? Y eso lo va a hacer justamente junto a su compadre, junto al sodio. ¿Qué hace el sodio especialmente? Conducción nerviosa, regulación osmótica, lo que vimos, ¿no? La bomba sodio-potasio, anotamos acá, la bomba sodio-potasio, potencial de membrana igual que el potasio, ¿no? Diferencia de potencial. Acá, antes de ver esa parte de la fotosíntesis, regulación de agua. Porque recuerden, ¿qué hace exactamente el sodio? Saca agua de la célula. ¿Qué hace el potasio? Lo contrario, introduce agua a la célula. Introduce agua. Por eso son como pareja, o sea, donde está el sodio está el potasio. El sodio sacando agua de la célula, el potasio introduciendo agua de la célula. Y como esto debe estar en equilibrio, ambos ¿qué hacen? Equilibrio de agua. ¿Quién los equilibra? Presión osmótica. Y al estar equilibrados, ¿ellos qué equilibran? El agua. Regulación de agua, justamente. ¿Ya? Y bueno, este es un dato que lo dice el libro CEPRU, de unos apuntes de biología, ¿no? Que están mencionados también en el libro, inicio de la fotosíntesis. Bueno, averiguando un poco, podría ser a través de esta sustancia, del bicarbonato de sodio. Yo lo pongo por si acaso, porque no hay mayor explicación en la ficha CEPRO, pero dice que el bicarbonato de sodio, dentro de sus propiedades, es capaz de liberar CO2. Y ustedes saben que ese CO2, ¿en qué lo voy a utilizar? En la fase oscura, ¿no? Por si acaso, entonces, ¿ya? No vamos a profundizar demasiado en eso, pero podría estar relacionado también. Muy bien, vamos terminando. Antes de ver a estos, ¿no? Fosfato, bicarbonato, vamos un ratito a cloruro, ¿ya? Para no dejarlo ahí solito. Cloruro, igual que sodio, igual que potasio, relacionado con el equilibrio hídrico, al igual que sodio, al igual que potasio. Es más, ¿dónde voy a ver que trabajan los tres juntos? A nivel de la nefrona. Durante el proceso de la reabsorción. Ahí voy a ver justamente que están trabajando en bloque durante el proceso de la reabsorción. ¿En qué más interviene cloruro? Transporte de membrana. Y esta función que es clave, importante, ¿no? La voy a subrayar. El cloruro es un ion que brinda algo llamado electroneutralidad. Electroneutralidad. Y por eso la teoría a cloruro le llama contraión. ¿Y por qué le está llamando contraión? Porque la teoría dice que como el cloro es negativo, el cloro tiene la tendencia de atraer iones positivos. Iones positivos, ¿no? Como el sodio, por ejemplo. Iones positivos. Y como cloro negativo atrae iones positivos, ¿eso que brinda? Equilibrio. Y ese equilibrio justamente se le llama electroneutralidad. Entonces, ¿eso qué permite, que favorece también? El equilibrio osmótico. Eso es justamente un contraión. Aquel ión
que atrae varias cargas positivas, consiguiendo justamente la electroneutralidad. Ahora, ¿dónde abunda también cloruro? Mucosa gástrica, ¿no? Hay una bomba de cloro por ahí, en la orina, el sudor y la leche. Y finalmente, ya para cerrar nuestro tema de hoy, finalmente, el ion fosfato y el ion bicarbonato. Ambos buffer. Fosfato intracelular. Bicarbonato extracelular. Como es extracelular, este es de la sangre. Como es intracelular, bueno, funciona a nivel de la célula. En todo caso, ¿cuál es la función de un buffer? Tampón o amortiguador, ¿no? Los buffer, ¿qué hacen? Impiden las variaciones bruscas de pH. Impiden las variaciones bruscas de pH. Ya hemos dicho por qué. Fosfato, bicarbonato impiden las variaciones bruscas de pH. ¿Cómo lo hacen? Porque van a usar la afinidad que tengan a hidrogeniones, principalmente. O sea, un buffer, ¿por qué consigue evitar los cambios bruscos de pH? Porque van a tener una afinidad relativa hacia los hidrogeniones, principalmente por eso. Ahora mira, en el caso de bicarbonato, además de ser el buffer especial para la sangre, para el líquido intersticial, etcétera, también interviene en qué? En el transporte de oxígeno en la sangre, ¿no? Y el fosfato, no menos importante, con esto acabamos, componente de los ácidos nucleicos, proteínas, ya saben cuáles, fosfoproteínas, fosfolípidos, y también parte de la estructura ósea. Ah, pero ojo, no hay que olvidarse. Entre ambos, equilibrio de pH, o sea, equilibrio ácido-base, fundamental para el normal funcionamiento de la célula. Muy bien, de esta manera hemos acabado este videíto de los electrolitos. Hemos explicado algunas cosas con más detalle porque es necesario para no confundir los términos, pensar que son sinónimos, por ejemplo, presión osmótica, coloide osmótica, equilibrio de agua, equilibrio de ácido base, de pH. Son cosas completamente diferentes. Lo bueno es que ya lo hemos aclarado. Muy bien, compañeros. Siguiente sesión de clases. Carbohidratos. Hasta aquí, biomoléculas inorgánicas. Muy bien. Tengan bonito día. Nos vemos. Bye.